Dios, ¿dónde estás? Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo encontrar fortaleza y propósito en tu desierto? Dios, ¿dónde estás? Capítulo 9. Entrenamiento de fuerza. El Señor obtiene sus mejores soldados de las tierras altas de la aflicción. Charles Spurgeon. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:80. Hace algunos años soporté un tipo distinto de reto que ilustra que como seguidores de Cristo necesitamos tiempos de preparación que nos estiren y fortalezcan nuestra fe. Lo creas o no, esta prueba tuvo lugar no en algún desierto seco y estéril, sino en gimnasios y clubes de salud. Cuando tenía 35 años, después de predicar con todas mis fuerzas en una iglesia en Atlanta, Georgia, casi me desmayé en la plataforma. Me di cuenta de que no estaba en buena forma física y supe que necesitaría ponerme más fuerte si quería avanzar fielmente en el ministerio. Regresé a casa desde Georgia y le dije a Lisa lo que había sucedido. Entonces declaré, voy a ir al gimnasio. Para mi sorpresa, su respuesta fue, gracias a Dios. He estado orando para que vayas al gimnasio. Es realmente maravilloso tener una esposa que sabe cómo orar por su esposo. Estábamos viviendo en Florida en ese tiempo, y 2 casas más allá de la nuestra vivía un luchador de WWF llamado Kip. Nuestras familias tenían una relación cercana, y nuestros hijos tenían aproximadamente la misma edad. Él se había ofrecido varias veces a llevarme al gimnasio y a entrenarme, pero yo siempre decía, no, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo. Estaba ocupado, pero también me sentía un poco intimidado. ¿Querrías tú entrenar con un luchador profesional? Kip era un hombre inmenso. Medía 6 pies y 4 pulgadas, 1,92 metros. Pesaba 240 libras, que son 109 kilos, con un 6% de grasa corporal. Su pecho era una V perfecta y tenía abdominales bien marcados. Frecuentemente nuestros hijos, él y yo, jugábamos al baloncesto o al hockey en la calle. Si me chocaba con él, ni siquiera se inmutaba, y yo salía despedido 5 o 6 pies hacia atrás. Tras aquel viaje a Atlanta, me acerqué a su casa y dije, Kip, necesito ir al gimnasio. Me has estado diciendo que me entrenarías. ¿Aún querrías hacerlo? Él respondió rápidamente, claro que sí, te llevaré al gimnasio. Debería haber prestado más atención a su sádica sonrisa. No tenía ni idea de lo que me estaba esperando. A la mañana siguiente, los dos fuimos a un gimnasio y supe inmediatamente que solamente las personas que iban en serio entrenaban en ese lugar. La atmósfera estaba sobrecargada de testosterona y el olor corporal era penetrante. Una de las cosas que aprendí en el gimnasio ese primer día fue que no se desarrolla músculo poniendo en la barra poco peso y levantándolo 20 o 30 veces. En cambio, se pone mucho peso en la barra para así poder levantarlo solo 3 o 4 veces. Es en esta tercera o cuarta repetición cuando comienzan a suceder las cosas buenas en los músculos. Es entonces cuando todo lo que hay en ti dice, ya no puedo levantarlo más. Pero con todos los muchachos rodeando tu banco y gritando, empuja, empuja, explota, algo más en tu interior hace que con todas tus fuerzas levantes el peso esa cuarta o quinta vez. Para que se comprenda de modo sencillo un asunto muy complejo, es entonces cuando se desarrolla verdadero músculo. Bueno, me avergüenza decir que el único peso que pude levantar en el banco ese primer día fue de 95 libras, unos 43 kilos. Estoy seguro de que Kip
Supo entonces que a su vecino le quedaba un largo camino por recorrer. Después de un par de semanas en el gimnasio, llegué a las 105 libras, 48 kilos. Pasaron más semanas y levanté 115, 52 kilos. Entonces llegué a las 125 libras, 57 kilos. Cuando finalmente llegué a los 135, o sea, 61 kilos, estaba tan orgulloso que yo podía poner un plato, un estándar de 45 libras de peso en cada lado de la barra. Ya no levantaba el peso con vergüenza. Compartiré más sobre esta historia más adelante en el capítulo, pero mi proceso de ganar fuerza física lentamente es una buena analogía de lo que sucede cuando el Señor nos lleva a su gimnasio en el desierto y nos ayuda a desarrollar músculo espiritual. Es en el desierto donde nuestro espíritu se vuelve fuerte, porque es un lugar no solo de sequedad y de clamar, Dios, ¿dónde estás?, sino también un lugar de profunda prueba y tentación. La buena noticia es que aunque el desierto es duro y desafiante, debemos recordar quién nos está alentando a levantar el peso durante nuestro entrenamiento de fuerza espiritual. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Romanos 8:31. No solo Él está a favor de nosotros y alentándonos, sino que nos hace también una promesa firme. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Primera de Corintios 10:13. Por lo tanto, a pesar de la prueba que estemos enfrentando, el lugar tan sombrío y seco que estemos atravesando, Dios nos promete que nunca estaremos en una tentación que no tengamos las fuerzas para atravesar exitosamente. Es bastante asombroso cuando lo piensas. Cuando enfrentes pruebas, nunca olvides quién eres. Como hijo de Dios amado, Jesús dice: «He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Y por lo tanto, entendemos que a pesar de lo que el enemigo nos lance, podemos vencerlo. Si no, Dios no lo habría permitido. Sin embargo, también es aquí donde radica el problema. Muchas personas no creen en su capacidad de manejar retos mayores. Evitan el gimnasio, por así decirlo, o se quejan cuando están allí. Sin embargo, Pablo ilustra una actitud totalmente diferente. Él escribe: «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Filipenses 1:29. Hace que te rasques la cabeza un poco cuando lees que el sufrimiento te ha sido concedido. ¿Qué significa eso realmente? Cuando alguien me dice, ha sido concedido, suena a que llega a mi camino una bendición. Expectante pienso, ¿qué voy a recibir? ¿Cómo pueden estar en la misma frase concedido y sufrimiento? Es como decirle a alguien, porque se te ha concedido en tu cumpleaños que vayas al dentista para que te haga un empaste. ¿De veras? Gracias, pero no, gracias. Eso no tiene sentido, porque la vida que deseamos en un país moderno como los Estados Unidos es una vida de comodidad y relativa tranquilidad. Por lo tanto, que se nos conceda sufrimiento puede confundir nuestra mente. La mayoría de las personas, cuando se encuentran con la adversidad, dicen cosas como estas: «No puedo creer que me esté sucediendo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Odio esto. Nadie puede entender por lo que estoy pasando. ¿Por qué no puedo tener una vida normal? Dios, por favor, llévate esto». ¿Por qué molestarme? Abandonar sería más fácil. A veces estoy seguro de que todos hemos pensado o expresado actitudes como estas cuando enfrentamos adversidad. Es triste decir que demasiadas veces no entendemos el propósito de las pruebas y el sufrimiento, el desierto. Pero, como siempre, Dios sabe lo que necesitamos y qué fuerzas necesitamos desarrollar para tener mayor eficacia para las obras de su reino. Por lo tanto, esa es la razón por la cual Pablo nos informa de la promesa de Dios de que nos va a ser concedido cierto sufrimiento estratégico para aumentar nuestros músculos de la fe. El papel de la tentación.
mencioné anteriormente, parte de nuestro entrenamiento de fuerza en el desierto incluye crecer en nuestra capacidad para reconocer y resistir la tentación. Jesús experimentó esto al principio de su ministerio, cuando el Padre permitió al diablo tentarlo en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas 4, 1 y 2. Escogí cuidadosamente la palabra permitió, porque Dios nunca es el autor de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. ¿Qué nos sucede realmente cuando somos tentados? Sabemos que la intención de Satanás es hacernos caer en pecado y como resultado alejarnos de nuestra gozosa obediencia y relación con Dios. Por lo tanto, si Satanás quiere eso como un resultado de su tentación, ¿qué busca Dios al permitir que seamos tentados? El apóstol Pedro ofrece esta perspectiva. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. En otras palabras, esta prueba mediante tentación, esta conquista del pecado y otros asuntos en el desierto, es para ayudarnos a desarrollar nuestro músculo espiritual y ser cada vez más maduros. En este versículo, la palabra clave es armaos. ¿Puedes imaginar a una unidad militar yendo a la batalla sin estar armados? Sin aviones de combate, ni tanques, ni rifles, ni munición y sin llevar armas. Eso sería un desastre. Es el mismo tipo de desastre que enfrenta a un seguidor de Cristo cuando no está armado para sufrir, cuando no está armado para las pruebas. Los pilotos de aerolíneas comerciales son un buen ejemplo de quienes están armados para una posible prueba. Cada 6 meses la aerolínea los envía a un taller de entrenamiento. Esos pilotos tienen que meterse en un simulador y responder eficazmente a cada escenario de peores situaciones imaginables. La intención es el fortalecimiento de la capacidad de cada piloto para saber cómo manejar una situación de emergencia. Por lo general, en una crisis en un avión, los pasajeros, que ciertamente no están armados, reaccionan mientras que el piloto actúa. ¿Por qué? Porque el piloto ha sido armado. Eso es lo que hace el desierto para un cristiano obediente. Nos confronta con la adversidad que sirve para armarnos para futuras conquistas. Debemos entender que la adversidad, el desierto, nos llegará. Jesús dijo que en este mundo vamos a enfrentar problemas y tribulación, pero Él nos ayudará a vencerlos, y en ese proceso seremos fortalecidos.